lights. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I've been good. Oh, yes. Oh, my love. I wanna make you move. Hey, hey, baby. All night long. My song is back on, baby. And everybody say with me. I gotta be the good baby. Bueno, bienvenidos nuevamente a Semanario, otro encuentro interesante que vamos a tener a lo largo de esta noche y nos vamos a ocupar en principio de los cambios que se vienen en materia judicial o de los que pretende al menos el Gobierno Nacional y que de alguna manera ratifica la flamante incorporación del último ministro de Justicia. Hablamos de Martín Soria, que también avala esos cambios que se supone que deben darse porque así cree justamente el Gobierno Nacional. Alberto Losada es fiscal general, a quien ya mismo saludo, fiscal general federal. Ahí está. Gracias, doctor, por estar con nosotros y por tratar de ayudarnos a entender de qué cambios está hablando el Gobierno Nacional. Primero, lo saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, ¿hay una necesidad real de cambios en materia de justicia a su consideración? Mire, personalmente yo creo que sí, que es muy importante hacer una reforma profunda del funcionamiento del sistema judicial, pero lo que pasa es que no creo que la reforma que propone este gobierno sea la reforma que necesita la sociedad. Concretamente debería hacerse profundas reformas en cuanto a los procedimientos que utiliza la justicia para abreviarlos y tratar de darle una respuesta más pronta a la sociedad de los problemas que particularmente la aquejan cuando tiene que recurrir a tribunales. Y fundamentalmente, sí, no sé qué quería preguntar. Comparto con usted con una necesidad de darle a la justicia un fortalecimiento por parte de la confianza, de la creencia de la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, por supuesto, eso es muy importante, pero las reformas que ha propuesto el gobierno no creo que sean suficientes o que sean encaminadas para lograr efectivamente ese objetivo. Fundamentalmente, el ministro de Justicia, de acuerdo a lo que ha anunciado esta semana, apenas asumió, quiere abordar la reforma al Ministerio Público Fiscal y ha mencionado también como un objetivo el desplazamiento del actual Procurador General interino, el doctor Eduardo Casal. Para esto habría que decir que el ministro de Justicia aparentemente desconoce o directamente está mal informado respecto a por qué está el doctor Eduardo Casal como interino de la Procuración General de la Nación desde hace casi 3 años. El problema es que la política, en concreto el gobierno anterior y el gobierno actual, han sido incapaces de lograr consensos necesarios para lograr la designación de un nuevo Procurador General de la Nación. El gobierno anterior propuso a una persona, la doctora Weinberg de Roca, que tuvo las sesiones de entrevistas en el Senado de la Nación y su pliego no fue aprobado, es decir, ni siquiera fue tratado en una sesión plenaria del Senado de la Nación. El actual presidente hace más de un año ha propuesto al doctor Rafecas, que es un juez federal de la capital federal, como procurador general, y tampoco logran los consensos necesarios para lograr su designación, no obstante que haya transcurrido ya un año. Es decir, que achacarle al doctor Casal que su permanencia en este interinato de la Procuración General es absolutamente injusto. Él está cumpliendo lo que dice la actual ley del Ministerio Público, que claramente establece que cuando el cargo de Procurador General de la Nación queda vacante, lo debe reemplazar el Procurador Fiscal ante la Corte más antiguo. Son 4 cargos que hay en la Procuración General y el más antiguo es el doctor Casal. Ante esta imposibilidad de ponerse de acuerdo entre la oposición y el gobierno para designar un nuevo Procurador General, lo que idea el gobierno es hacer una modificación de la ley del Ministerio Público
que permita designar al nuevo Procurador General de la Nación sin los 2/3 de votos del Senado que exige la ley actual. Es decir, poniendo un nuevo procurador con un nivel de exigencia menor que el que establece la ley actual. Además, también en esa reforma, Sí. que todas las reformas que incluyen esta ley de Ministerio Público tienden, en definitiva, a que el Ministerio Público de a poco vaya perdiendo autonomía funcional y que sea cada vez más dependiente del gobierno de turno. Ese es todas las reformas que intentan eso en este momento. ¿Cómo cree que va? Otra, Sí, digo, ¿cómo cree que va a terminar particularmente la Procuraduría o este interinato de Casal? Digamos, ¿de qué manera se va a resolver esto? ¿O puede quedar en un stand-by hasta que se modifique o no al Ministerio Público Fiscal? ¿Cómo seguirían adelante? Porque además el gobierno lo intima también a jubilarse. Sí, son varias, hay una batería de medidas que toma en este momento el actual gobierno contra la Procuración General de la Nación, contra un grupo de fiscales, particularmente los que han intervenido en causas que se investiga a funcionarios del gobierno actual o que han participado durante el gobierno de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces, como formas de manipulación o formas de intimidación a integrantes del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial. Yo creo que la ley no es buena, el proyecto ha sido aprobado ya por senadores y está en este momento en la Cámara de Diputados, que no logran tampoco los consensos para tratar esta ley, porque justamente se ha advertido desde el inicio que esta ley tiene una serie de defectos que la tornan de dudosa constitucionalidad incluso, pero que tienden a que sea más fácil designar un nuevo Procurador General, facilidad que tendría cada próximo gobierno también. Es decir, con esta ley se podría llegar a una situación en que cada presidente tuviese su propio Procurador General, porque durarían un tiempo determinado, que podría ser renovado, pero que sea muy fácil lograr que el Procurador General de la Nación sea permanentemente una persona que comparta las ideas del Poder Ejecutivo del gobierno de turno. Claro, que sea afín a cada gobierno. Sea afín al gobierno, que eso es lo que se está intentando lograr, en definitiva. Sí, dígame. Sí, no, justamente, no solamente el problema de la ley de Ministerio Público es el Procurador General, que en definitiva es la cabeza máxima y es quien dirige y fija la política criminal de acuerdo a la ley de Ministerio Público, sino que también una cuestión que es grave en esta reforma que se pretende del Ministerio Público es que aparece una comisión bicameral del Congreso que prácticamente cogobierna el Ministerio Público, que de acuerdo a la Constitución tiene que ser un órgano independiente de todos los otros poderes del Estado. Es decir, hay una intromisión por parte de una comisión bicameral del Congreso de la Nación para una serie de decisiones de cuestiones internas del Ministerio Público, lo cual evidentemente no corresponde. Y por otro lado, también otra cuestión grave, es que se modifica el funcionamiento y la integración del Tribunal de Enjuiciamiento para todo el resto de los fiscales. Entonces, es decir, que con una mayoría de ese tribunal de 4 personas, integradas principalmente por sectores políticos, podría desplazarse o suspenderse a cualquier fiscal que estuviese a cargo de alguna investigación que pueda molestar al poder de turno. Doctor, esto muy brevemente le pido porque nos estamos yendo a la pausa, pero digo, no, todo esto que nos ha explicado a la perfección recién, ¿en qué nos favorece a nosotros, a la sociedad, a los ciudadanos? No, yo creo que todo lo contrario, a la sociedad no la va a favorecer nada. Justamente, una de las funciones principales del Ministerio Público es actuar con autonomía funcional en protección de los intereses de la sociedad. En la medida que este proyecto avance y si llegara a ser aprobado en el Congreso, yo creo que la sociedad no la va a favorecer para nada. Puede llegar a favorecer a algunos funcionarios pertenecientes
al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo que pudieran estar imputados por delitos en el ejercicio de sus funciones. Principalmente eso es lo que tratan de lograr. Yo creo a la sociedad en definitiva, a la gente común, no lo va a beneficiar en nada y por el contrario creo que puede perjudicar a la sociedad en su conjunto. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Un abrazo. Vamos a hacer la primera pausa. Antes, contarles, como siempre, que tenemos un super concurso. Todas las semanas tienen la posibilidad de hacerse de esta caja Gulú que les vamos a mostrar a continuación y que también, por supuesto, tiene ganadora semana tras semana. Ahí está. El ganador fue Mati Videla, termina en 157 su DNI. Fíjense lo que contiene esta caja. Una vez más, un abrazo a Gaby Reusa, que nos la trae todas las semanas para que la puedan tener en casa ustedes a través del siguiente concurso. Y va la frase, la frase de este sábado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Y allí la tienen. A ver, ¿quién dijo? Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. Bueno, va de nuevo. Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. ¿Quién dijo esta frase? Bueno, lo contestan en Instagram y ya inmediatamente están participando. Vamos a hacer la primera pausa y ya venimos.